¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre la carrera de Derecho y el comportamiento humano? ¿Cuál es la historia detrás de las leyes y por qué las obedecemos? El día de hoy nos acompaña el abogado y maestro en Derecho Corporativo Raúl Mendoza para aclararnos estas dudas. Bienvenidos al Laboratorio de Psicología, el podcast donde exploramos el laberinto de los procesos mentales, el comportamiento humano y la salud mental. Soy Juan Martín Flores, estudiante de Psicología, y este es un espacio seguro donde podemos sumergirnos en el conocimiento respaldado por la ciencia y las experiencias de expertos, siempre con la mente abierta para reflexionar, ajustar nuestras ideas y corregir lo que creíamos saber. Aprendamos juntos. El día de hoy nos encontramos con Raúl Mendoza. Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Juan Martín. Muy contento de compartir contigo y con tu audiencia estas disertaciones filosóficas y también por ser partícipe, ¿no? Normalmente soy un asiduo escucha del contenido que es generado y me gusta bastante escucharlo cuando estoy en el tráfico o demás, porque me resulta en una ventana para aprender sobre otros temas, ¿no? Filosofía, sobre la nutrición, por ejemplo, y cómo se desarrolla con el desarrollo de las personas. Recuerdo que tuviste un capítulo con una colaboradora que me gustó muchísimo. Duró, creo que un poco más de 1 hora. Y la verdad es que me gusta porque aprendo bastante de otros profesionistas y me quedo con que es obligación incluso moral de los mismos el desarrollar contenido veraz y de uso o de valor para que las otras personas puedan desarrollarse, ¿no? Entonces me encuentro muy contento de estar contigo aquí y espero que mi aportación desde mi campo pues pueda ser útil para alguna otra persona, ¿no? Muchas gracias, Raúl. La verdad es que me dejas sin palabras. Ahora sé que tenemos no solamente a alguien que nos escucha en estos podcasts, sino ahora un invitado. Bueno, seguramente la gente se estará preguntando quién eres, entonces, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste al mundo del derecho? Perfecto, Juan. ¿Qué te puedo platicar? Bueno, yo soy abogado de profesión, me he seguido especializando en el ámbito del derecho corporativo y actualmente sigo estudiando la licenciatura de lenguas extranjeras por el amor que tengo por la cuestión pedagógica, por la docencia, que es lo más relacionado que tengo aparentemente, entre comillas, con el mundo de la psicología, porque la cuestión social, la cuestión normativa, aunque no lo pareciese, sí se relaciona mucho con esto y ya lo iremos desarrollando el porqué. Entonces, Raúl Mendoza es abogado por profesión. Cosa curiosa te puedo platicar, Juan Martín, que antes de entrar al mundo del derecho, pues yo tenía la aspiración de ingresar en el ámbito castrense. Tenía la idea muy romantizada sobre lo que es ser un general y quería incursionar en este medio. La realidad es que estudiar derecho fue una de las pocas opciones que no tenían en el radar la realidad. Sin embargo, cuando lo conocí del seno de esta materia, pues me di cuenta que hacía match mucho con mi amor por las ciencias sociales, por mi naturaleza de cuestionarme las cosas, de filosofar y de contrariar el sistema del cómo funcionan las cosas, cosa que evidentemente no hubiera sido compatible o no hubiera hecho match con el ámbito castrense, ¿no? Donde de alguna manera se te invita simplemente a obedecer, ¿no? De tal forma que el mundo del derecho creo que se tiene catalogado como simplemente seguir de forma ciega un conjunto de normas o de estándares legales para que funcione el Estado, para que funcione la comunidad. Sin embargo, creo que se ha dejado de lado ese espíritu de filosofar, de entender qué es la normativa y cómo se relaciona esto con la sociología, con la psique del individuo, con su naturaleza, de los actos que quiere realizar día con día, pero que tienen ciertas limitantes, que es precisamente la función del Estado y de las normas, el inhibir o el proyectar ciertas conductas en un Estado. Pero bueno, ya lo platicaremos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, antes de meternos de lleno, de hecho, primero hay que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Es control?
¿Es justicia? ¿Es moral? ¿Qué significa el derecho? Ok, perfecto, Juan. Verás, de las definiciones que tú me estás hablando sobre si es control, orden, conducta, justicia, es una pregunta profunda porque normalmente no lo cuestionamos o no filosofamos al respecto. Pero en lo particular consideraría que es una fusión de todas estas definiciones. ¿Por qué? Empecemos con el valor primigenio de la justicia, ¿no? Que es lo que fundamenta el derecho. Cuando nosotros hablamos de una justicia que es un valor inmutable, estamos hablando de dar a todos o dar a lo que corresponde a cada persona y de alguna manera igualar la balanza para que las condiciones se desarrollen de forma armónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a la filosofía del derecho, tenemos como valores base lo que viene siendo la justicia, la equidad, de hecho, la democracia y los actuales estados como los conocemos, que son los gobiernos a los cuales nos sujetamos, se fundamentan en estos principios, ¿no? De brindar justicia, igualdad de posibilidad, igualdad de defensa a cada una de las personas y que de alguna manera se pueda sustentar un estado de derecho conforme a las normas. Cuando hablamos de un fenómeno de conducta o de normar la conducta y de ejercer control, estamos hablando de una situación de facto o de hecho. ¿A qué me refiero? En los antiguos gobiernos o los sistemas, por ejemplo, un sistema monárquico o los sistemas que se fundamentaban precisamente en la implantación de la fuerza, es decir, yo generaba un control sobre una comunidad por la fuerza o el miedo o el control que pudiese llegar a existir, pues existía implícito un factor de control y de poder. Es decir, ¿qué nos diferencia a un actual sistema democrático que en Occidente es lo que nosotros conocemos, a un Estado antiguo que se sujetaba por la fuerza? Pues básicamente lo que lo fundamenta es la filosofía que generó el Estado de Derecho, que generó la esencia de lo que es una democracia y que de alguna manera se legitima fundamentándose en la norma. Es decir, anteriormente lo que imperaba era la fuerza, el poder del más fuerte. Implementabas la acción, cobrabas un tributo y un Estado funcionaba de facto. Es decir, que las normas que se emitían por ese gobernante, por ese rey, por ese dictador, pues simplemente lo que pretendían era normar, era limitar, controlar un Estado. Cuando nosotros hablamos de un Estado moderno como una democracia donde impera un Estado de derecho, eso quiere decir que no se está al arbitrio de mis ocurrencias o de las limitaciones que yo quiero poner a mis gobernados. Se trata de que existe una filosofía de por medio en la cual nosotros nos sujetamos a un pacto social, en teoría, porque nacimos en un Estado donde decidimos o no nacer, pagar un impuesto, sujetarnos a ciertas normas o principios de derecho y de justicia para que de alguna manera este Estado funcione y nos pueda brindar las garantías mínimas de seguridad. Es decir, que cuando nosotros queremos desentrañar qué es realmente el derecho, pues es un conjunto de todos estos elementos, ¿sabes? Es hablar de la filosofía de lo que es justo, de brindar a cada uno los elementos necesarios para desarrollarse, pero al mismo tiempo, cómo salvaguardamos el interés de que siga existiendo un Estado. Y para que ese Estado exista, necesitan seguirse normas básicas, ceñirnos a ciertos límites legales para que la sociedad pueda operar de manera pacífica y no se diga pagar impuestos, el cual es obligatorio para poder mantener toda esta estructura administrativa que pueda administrar esta justicia, vaya, ¿no? Parece un poco compleja la respuesta que te estoy dando a grosso modo, pero finalmente eso es el derecho, es una construcción social que lo que pretende es mantener un control y un estado de gobernabilidad. ¿Y por qué obedecemos las leyes? ¿Tenemos miedo del castigo? ¿Creemos que es lo mejor? ¿O es simplemente por un hábito? Fíjate, Juan Martín, que la pregunta que acabas de hacer se relaciona mucho con los anteriores conceptos y creo que ahorita va a quedar más palpable la diferencia, ¿no? Para empezar, pues hay que determinar que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de leyes, hablamos desde su génesis, que es decir,
cuando hablamos de moral, de costumbres, de lo que es una usanza en una cultura o en un pueblo determinado, que es así precisamente como se originan propiamente las leyes formales. Cuando hablabas de que si el derecho es una forma de control, te puedo decir que en los sistemas de gobierno más primitivos, lo que imperaba era una imposición. Yo llego, aplico la fuerza, asumo el control o el liderazgo en una comunidad de facto y yo determino qué es lo que se puede y no se puede. Y normalmente eran actividades que todo lo que pusiese en peligro el status quo dentro de ese gobierno, es decir, si cuestionabas sus opiniones, tenías una sanción, ¿sabes? Entonces, tienes que en un principio, en la cuestión de control, cuando existe una pena o existe coercibilidad por el poder de facto, sea una democracia o sea una dictadura o sea una pequeña tribu, pues tú te das cuenta que hay un aliciente o hay un estímulo para que las personas hagan lo que está decretado. Eso es un mecanismo de control. Cuando nosotros hablamos de moral o de las prácticas o costumbres de una comunidad, entendemos que sociológicamente un pueblo tiende a tener ciertas características. Ejemplos, cuando nosotros nos referimos a los japoneses como que son culturalmente personas muy respetuosas, muy limpias, que respetan la individualidad de otros sujetos, que son muy férreos en cuanto a su disciplina en sus actitudes, estamos dándonos cuenta que dentro de su ADN cultural o sociológico, pues ellos tienen una tendencia a seguir ciertas reglas o ciertas conductas en cuanto a sus costumbres, ¿no? Lógicamente, esto es derecho no escrito, porque puede que no exista una ley que los obligue propiamente a hacerlo. Sin embargo, culturalmente ellos se ciñen a esas costumbres y cualquier persona que sea ajena a su cosmovisión o a sus costumbres, pues es un extranjero, es un bárbaro que de alguna manera no encaja en lo que ellos hacen, ¿sabes? Entonces, cuando sociológicamente nosotros hablamos de que estas costumbres se materializan en leyes o se oficializan en un gobierno, pues de alguna manera las escalamos en un nivel de obligatoriedad que puede conllevar una pena o pueden ser punibles el hecho de que no se cumplan. Cuando nosotros hablamos de un mecanismo de coerción social o de control, entendemos que cuando hay un gobierno en trato y quiere alcanzar un objetivo en una política pública, por ejemplo, quiero hacer que mi sociedad se eduque en materia de la IA o de avances tecnológicos y que alcancen un estándar de conocimiento sobre esto, o que quiero que alcancen el tema del reciclaje, el cuidado del medio ambiente. Pero sé que el ADN cultural de mi país no es apto a seguir esto. Entonces yo empiezo a implementar políticas, empiezo a implementar normativas que de alguna manera inhiben actitudes que sean contrarias a mis objetivos y que de alguna manera puedan incentivar lo que yo quiero alcanzar como objetivos. Entonces, nosotros vemos en estos ejemplos cómo cuando hablamos de derecho, hablamos de un mecanismo de coerción, de limitación, para que la sociedad no haga lo que esté contrario al gobierno en trato o contrario a sus propios intereses y se mantenga un estado de orden social. Hablamos de cómo tú puedes implementar el derecho como un instrumento para poder materializar políticas públicas u objetivos, y también hablamos de cómo existe implícito un espíritu del pueblo, de cuál es su tendencia natural a hacer ciertas actitudes, ¿no? Entonces, esto es básicamente el derecho, ¿no? No sé, no era la respuesta que esperaba en cuanto a por qué obedecemos una ley. Creo que esperaba algo más sencillo, pero creo que al ser una actividad humana, pues a veces nos complicamos las cosas, ¿no? Puede ser una herramienta para castigarnos, es decir, para alinearnos a ciertos comportamientos. Puede ser también algo para incentivarnos y puede ser también algo que culturalmente ya hacemos, ¿no? Para conservar esas, no lo diría tradiciones, sino hábitos o costumbres. En torno a tu pregunta concreta de por qué obedecemos una ley, te puedo decir de forma tajante, Juan Martín, que nosotros obedecemos una ley porque está escrita.
porque es punible, porque el Estado puede ejercer un cierto control o una obligatoriedad de la misma. De la misma forma en que tú en tu familia o en tu contexto social no puedes realizar ciertas actividades o ciertas actitudes porque pueden ser desaprobatorias por la comunidad en la cual tú te relacionas y de alguna manera generarte una exclusión de ese grupo en particular. Entonces, tú pagas impuestos porque el no pagarlos conlleva una pena corporal, es decir, puedes pisar la cárcel por el simple hecho de eludir esta responsabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este contexto de lo que es la ley, de cómo puede ser una costumbre oficializada, de cómo es un mecanismo de control, de cómo puede ser un instrumento para alcanzar objetivos públicos o del gobierno en turno, entendemos pues que su cumplimiento, o nosotros nos ceñimos a la ley, queramos o no queramos, simplemente porque hay la posibilidad de ser sancionados por el incumplimiento. Y por ejemplo, que lo podremos desarrollar un poquito más a detalle conforme avance el podcast, hay un principio dentro del derecho que es el principio de la legalidad, esto oral para entenderlo a los estados modernos democráticos, en el cual señala que la autoridad está o solamente puede realizar lo que esté estrictamente plasmado en la ley. Contrario sensu, un particular puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. ¿Eso en qué se traduce? Que un Estado está regulado por el Estado de Derecho y si no hay una norma que lo legitime o que lo faculte para hacer una actividad, no lo puede hacer porque es completamente ilegal y un particular pudiese combatirlo, invalidarlo y prácticamente es una actitud ilegal, vaya. Pero yo como particular, lo que está estrictamente prohibido son los tipos penales, es decir, no puedo asesinar, no puedo robar, no, porque conlleva una pena corporal. Asimismo, como no puedo hacer una defraudación fiscal o no puedo generar una afectación patrimonial por descuido o imprudencia a un tercero porque conlleva una responsabilidad civil. Vaya, todo lo que no está prohibido lo puedo hacer. Un ejemplo que tú lo conocerás muy bien por desarrollarte en el ámbito empresarial. ¿Qué son las ventanas de oportunidad? Cuando tú tienes un negocio que está operando un segmento nuevo, y hay un marco que no está regulado, me viene por ejemplo la publicidad, ¿sabes? Lo que está súper regulado es, tú tienes que tener la publicidad física, poner los estructurales, lo que pagas en tiempo aire a través de Televisa o de los servicios de paga y demás. Todo está regulado y tú tienes que pagar impuestos y tienes que ceñirte a la normativa de cómo vas a hacer esa actividad. ¿Me explico? Entonces, cuando se da un fenómeno social nuevo, disruptivo, como el Internet, como las redes sociales, el cual el derecho no está preparado y ni siquiera conoce y no lo tiene regulado, se abre una ventana de oportunidad para que tú puedas explotar ese canal, que no vas a pagar un impuesto probablemente, que no va a estar normado y que te va a dar la oportunidad de posicionarte estratégicamente en la empresa porque no hay nada que te lo impida, vaya. Esa es la diferencia o ese es el feeling o el punto sensible de cómo nos beneficia este principio de la legalidad, vaya, ¿no? Dentro de tu explicación, ya me queda mucho más claro, pero entonces cuando te refieres a un estado de derecho, ¿quiere decir que es un país el cual sí se rige por normas transparentes o que todo el mundo sabe o que están escritas? ¿O qué significa estado de derecho? Para entender qué es un Estado de Derecho, vamos a entender qué fue su precedente. Cuando nosotros hablábamos del medievo, de los gobiernos monárquicos, en los cuales se determinaba o se tenía un entendido filosófico de que el rey gobernaba por designio de Dios. Vaya, ellos nacían gobernantes y sus herederos iban a morir gobernantes y había una diferenciación en cuanto a clases sociales, ¿no? Nadie podía cuestionarse eso porque iba en contra de las Sagradas Escrituras y del rey que podía colgarte por cuestionarlo, vaya. Tenían un poder absoluto, se habla de la monarquía absoluta en Francia, en el cual ese absolutismo llegaba hasta el punto de confrontarse con intereses de otros nobles o de otras personas de su misma clase social, grupos gobernantes. Sin embargo, en estas épocas no existe una limitación más allá de este choque de poderes o de grupos sociales. Estamos hablando de un estado absolutista, de una dictadura o de un gobierno primitivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la filosofía y en la teoría de lo que es un estado de derecho, el mismo nace
de la Revolución Francesa cuando lo que se pretende atacar es esos privilegios que tenía el clero y la clase gobernante, los monarcas, donde filosóficamente nos posicionaba a todos como iguales. Ahí tenemos el tema de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, no recuerdo cuál es la otra palabra, lo pueden googlear, pero el trasfondo es de que el gobierno se debe de supeditar a las normas. Es en la Revolución Francesa que nace la administración pública, que nace la república, que se retoman principios de la democracia ateniense, de la República Romana y del imperio de la ley para decirnos cuáles son las limitaciones del Estado, hasta dónde pueden actuar y nosotros como particulares cuáles son nuestras garantías para de alguna manera encontrar estas ventanas de oportunidad y saber hasta dónde podemos llegar a afectar a ciertos terceros, ¿no? Que es lo que venimos platicando. De forma concreta y resumida, cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho es del imperio de la ley sobre los designios de un particular. Esto en aras de mantener el equilibrio y la armonía en una sociedad, ¿no? Ok, muchas gracias por esa aclaración. Ahora, pasando a otro bloque, me gustaría ahondar un poquito más en el origen, de dónde salió, por qué existen las leyes. Y mi primera pregunta iba dirigida a cómo y por qué nacen las leyes. Y antes de que existieran las leyes escritas, ¿qué pasaba? ¿Cómo se ponían las personas de acuerdo? Y ahora ya todos la podemos leer, ¿no? Pero entonces antes era un tipo de ley boca a boca. ¿O qué sucedió ahí? Perfecto. ¿Cómo nacen las leyes? Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, a la antigua Grecia, que es prácticamente cuna del mundo occidental, ya existían las mismas, ya existían los conceptos de lo que es una democracia, que la realidad es que no es como actualmente la conocemos, donde todos somos iguales. Ahí los que eran iguales eran los que tenían los medios de producción, es decir, a los esclavos, y eran iguales para poder tomar decisiones, vaya, ¿no? Era una minoría en esa sociedad, ¿no? Sin embargo, ya existían las leyes, escritas propiamente hablando, pero que eran determinadas por grupos de poder, es decir, los gobiernos que de facto tenían el control de la sociedad y marcaban estas directrices que, les repito, venían a normar las prácticas, las costumbres de la sociedad, pero que también buscaban limitar o de redireccionar los intereses de esa sociedad, ¿no? Cuando nosotros evolucionamos y nos vamos a una sociedad más desarrollada jurídicamente hablando, como el Imperio Romano, pues se fortalece esta noción de lo que es un Estado de Derecho en un sentido diferente a lo que actualmente lo conocemos. ¿Por qué? Roma se caracteriza porque absorbe a otros pueblos y los sume a un sistema de derecho escrito que les brinda a todos aquellos que son ciudadanos un mínimo de seguridad, ¿sabes? Que te da ciertas figuras, por ejemplo, un arrendamiento, que es una figura que viene desde la antigua Roma y es tan perfecto ese contrato que se ha permanecido casi inmutable hasta la actualidad, que nuestros códigos civiles pues prácticamente son un copy-paste de lo que en la antigua Roma venía funcionando, y que gracias a esta normativa pues es como se mantuvo Roma durante tantos siglos, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen? Pues prácticamente por las costumbres, por las usanzas, por la necesidad de normar y de crear una estructura que pueda sostener al propio Estado y que brinde claridad de cómo se va a gobernar, quiénes tienen derecho a gobernar, cómo funcionan las diferentes magistraturas o lo que actualmente serían puestos de gobierno, cuáles son los derechos y obligaciones o responsabilidades que pudiese llegar a tener un ciudadano, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, si nosotros hacemos una diferenciación con otros pueblos cuando hablamos del common law, del derecho norteamericano, inglés, que prácticamente se hablaba de un derecho oral. A diferencia del derecho romano, donde todo se manejaba por escrito, era más burocrático, más estructurado, en los pueblos germánicos de la antigüedad, el origen de la ley era la costumbre. Es decir, estamos hablando de tribus que no sabían leer ni escribir, sin embargo, a través de la tradición oral,
iban sentando precedentes sobre cuáles iban a ser sus limitaciones o cuál iba a ser la norma imperante en esa sociedad, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros analizamos el derecho norteamericano o inglés, que se basa mucho en los precedentes orales de cómo en una época un caso muy parecido determinó un juez que se iba a resolver, sí existe la norma escrita, o sea, sí tienen un fundamento actual, pero tienen una fuerte noción o vínculo con la práctica o la costumbre antigua de cómo el derecho se llevaba a través de las costumbres, a través de los precedentes y de cómo el juez determinaba o lo asimilaba a un caso anterior. No sé si me explico. Por ejemplo, hablamos en la antigüedad o a aquellos que les gustan mucho las series históricas, cuando hablamos de los hechos de las venganzas de sangre, que se hablaba mucho en el antiguo derecho germánico de que cuando alguien asesinaba o dañaba a alguien de tu familia o de tu tribu, tú tenías una obligación prácticamente moral de regresar ese golpe a la persona y seguirlo hasta donde tú tuvieras que llegar para poder efectuar ese acto de justicia o lo que ellos consideraban justicia, un ojo por ojo o un diente por diente, ¿no? Cosa contraria a lo que nosotros veíamos en el derecho romano, por ejemplo. Que eso no quiere decir que los mismos no hayan sido primitivos, ¿no? Porque podías tener la posibilidad de desmembrar a una persona por una deuda, caso contrario que sería una barbarie, ¿no? Si lo pudiéramos imaginar en la actualidad. Es decir, que el derecho en su época era muy primitivo, era muy, era muy crudo, sin embargo, sentó el sustento para mantener toda esa maquinaria, ¿no? Que hasta la actualidad pues sigue funcionando y que lo tenemos, por ejemplo, en nuestros códigos civiles, ¿no? ¿Hemos tenido alguna influencia de otro tipo de derechos o generalmente partimos de ese estudio del derecho romano para nuestras leyes actuales o tenemos alguna otra influencia? Jurídicamente existen ciertas familias culturales de acuerdo a las prácticas que ellos tenían y, por ejemplo, en Occidente se habla del common law, que es la costumbre, que es derecho germánico, que prácticamente en un principio les platicaba que era una cuestión más bien verbal, era de generación en generación, aplicar estas costumbres, ¿no? Hasta que se materializó y se fusionó un poco con la cuestión escrita y que es lo que actualmente tenemos en los sistemas de justicia norteamericano e inglés. En el torno a nosotros, que venimos trayendo la tradición de España, que a su vez trae la tradición de Roma, como familia románica, nuestro derecho se fundamenta mucho en la fuente escrita. O sea, tú puedes entender cómo en un imperio romano donde sí existía la escritura, donde sí existen los testimonios históricos de lo que a ellos se ceñían, pues le das tanta importancia porque si no está escrito no existe propiamente hablando, ¿no? Básicamente estamos hablando de uno de los principios de seguridad jurídica en nuestro ámbito de derecho, que es un sistema escrito, ¿no? O románico. Lógicamente, con el paso del tiempo, cuando estas culturas empiezan a chocar entre ellas, pues empieza a haber una retroalimentación mutua. Por eso es lo que te hablo de que en Estados Unidos, pese a que le dan tal fuerza a lo que viene siendo la costumbre, pues sí existen las legislaciones escritas. Existen estados, bueno, por ejemplo, en Canadá, donde hay un sistema dual, donde se fusionó el derecho oral con el derecho escrito y tienen una especie de híbrido entre ambos sistemas, ¿no? En el caso de nosotros, si bien nos hemos fundamentado siempre en una cuestión escrita de lo que determinó la ley y lo oficializó como lo que se debe de seguir, y correcto, que te digo, puede seguir las costumbres o la naturaleza propia de la sociedad, y también puede seguir otros objetivos, pero si no está escrito, no es ley, vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad vemos que tenemos tal influencia de Estados Unidos, del mundo anglosajón, y por cuestiones económicas, cuestiones filosóficas, pues hemos venido fusionándonos al grado que te puedo decir que la reforma en cuanto a juicios orales en México se hizo con la finalidad de poder unificar ese corredor comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para formar un sistema jurídico más homogéneo, más parecido, que no vaya a haber un choque cultural o jurídico entre los diferentes sistemas, ¿no? Esa
sinergia o esa retroalimentación histórica entre estos países, culturas y familias jurídicas, pues hace que poco a poco vayan evolucionando estos sistemas para que se adapten a nuevos contextos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de otro tipo de sistemas que no es tan conocido en nuestro continente, que viene siendo los sistemas islámicos, en los cuales le dan tanta importancia a la palabra escrita o a la palabra teológica que lo asimilan a una ley. Es decir, que si bien escrito en las Santas Escrituras, pues prácticamente nos debemos ceñir y le dan el mismo poder que pudiese tener una legislación o la propia Constitución en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Así que pues todo depende del contexto sociocultural en el cual se esté desarrollando la cultura y cómo impactan las normas, ¿no? Cómo se van a aplicar. Ok, ya revisamos el origen de que tenemos en realidad un mosaico, ¿no? En el momento en el que estamos ahorita, con toda la evolución que ha tenido el derecho. Sobre que el derecho se amolda dependiendo el tipo de cultura que tenemos y en cada época. Entonces, los temores y valores se traducen al derecho, ¿no? Porque es como lo que tú mencionaste de, ok, quiero llevar, o estas son nuestros principales formas en las que nos podemos desarrollar como país, entonces las vamos a poner. Si en un país en específico creemos el valor más importante sea el matrimonio, entonces le vamos a dar un peso al matrimonio, ¿no? Y igual, si tememos de la naturaleza, entonces, o sea, si tememos hacerle daño a la naturaleza, entonces vamos a crear leyes para protegerla. ¿Así funciona en general en un estado de derecho o hay ciertas cosas escondidas que no van a favor de esto? Sí, claro. Digo, es una pregunta compleja, pero es una de mis favoritas, ¿sabes? Porque muchas veces se piensa que el derecho es el que molda a la sociedad. Y desde mi punto de vista, salvo algunas cuestiones de poner límites para mantener el status quo, los sistemas de gobierno o ciertas élites que pretenden poner frenos a la sociedad y a sus demandas de derechos, es correcto, el derecho amolda a la sociedad, pero en su mayoría es la sociedad misma y el contexto socioeconómico y histórico el que moldea el derecho. ¿Y por qué digo que es mi pregunta favorita? Porque siempre me encanta decir y dar los siguientes ejemplos de que el derecho es anacrónico. ¿Eso qué significa? Que lo que actualmente tenemos normado no es una realidad socioeconómica que estemos viviendo en la actualidad, sino que lo que nosotros tenemos actualmente como norma es el resultado de un contexto histórico anterior. Por ejemplo, si en la actualidad nosotros nos servimos de una normativa social como lo es la Ley Federal del Trabajo y las reformas agrarias para la protección a las personas del agro y la repartición de las tierras, pues nos vamos a dar cuenta que fueron los principales estandartes durante la Revolución Mexicana, en la cual había una disparidad muy marcada, en la cual no habían mínimos de garantías jurídicas para los trabajadores. Ahí tenemos ciertos fenómenos como las huelgas históricas que dieron pie a la Revolución Mexicana y nos podemos dar cuenta que nuestra legislación que nos protege y nos da un mínimo de seguridad son resultado de convulsiones sociales en una época histórica determinada. A eso me refiero cuando hago mención que el derecho es anacrónico, porque el derecho evoluciona de forma más lenta y se adapta a las necesidades sociales en un contexto histórico, vaya. Por ejemplo, nuestros códigos civiles y nuestro código mercantil. Sabemos que un código civil, más o menos lo platicamos un poquito, muchas de sus figuras vienen desde el Imperio Romano, en el sentido de que fueron tan perfectas y atendían a ciertas naturalezas o ciertas necesidades de una compraventa, un arrendamiento, cosas por el estilo, no han cambiado a lo largo del año, a lo largo de la vida, perdón. Y seguimos teniendo estas instituciones que dieron fundamento a este imperio, ¿no? Pero, por ejemplo, un código mercantil que lo que viene a traer es todas las prácticas comerciales que se desarrollaron en un contexto de colonialismo, de actividad económica entre diferentes estados, entre contratos particulares, entre comerciantes para poder satisfacer sus necesidades de comerciar. Se creó un código de comercio para unificar todas estas prácticas.
Es decir, ¿quién lo unificó? Vamos poniendo un contexto. ¿Quién creó la primera codificación histórica, al menos en el ámbito occidental, en nuestra familia jurídica? Fue Napoleón Bonaparte. Estamos hablando de los años del siglo XIX, 1810, 1814, aproximadamente por esas fechas. Nuestro Código de Comercio en México vigente fue emitido por don Porfirio Díaz. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el mismo fenómeno que es la codificación o la unificación de las prácticas comerciales en un solo código para facilitar el entender lo que es el contexto legal en materia de comercio, tuvo que pasar un siglo para importarlo desde Europa, nos damos cuenta de que está muy desfasado el nacimiento de este fenómeno al tiempo que llegó a nuestro país. Y si nosotros caemos en cuenta que en pleno siglo XXI, con la revolución tecnológica que estamos viviendo y todos los cambios tan precipitados que estamos teniendo, seguimos teniendo vigente un código del siglo anterior, nos estamos dando cuenta de que si bien sí ha evolucionado el derecho, se han emitido nuevas legislaciones en materia comercial, por ejemplo, para evitar monopolios, para poder normar la nueva actividad de la banca a través de los medios electrónicos, para poder normar cómo operan las plataformas digitales, que es en materia comercial. Si bien se han creado estas nuevas legislaciones, no están inmersas en este código. Es decir, estamos hablando que nosotros tenemos como base de toda esta actividad comercial un código del siglo pasado que no ha sido actualizado y que prácticamente ya está empolvado y solamente nos habla de los principios esenciales de lo que es esta norma, ¿sabes? Sin embargo, la sociedad sigue avanzando, sigue evolucionando y nos va empujando a la necesidad de crear nuevas leyes para modificar o para regular nuevos fenómenos. Un ejemplo que me encanta, Juan Martín, y que lo explico mucho en las clases para reflejar lo que es este fenómeno del anacronismo jurídico, lo relaciono mucho con la ley Olimpia. No sé si para ese entonces tú tenías conciencia porque estabas en tus 15 primaveras, pero para aquel entonces se hablaba de que no existía un tipo penal propiamente hablando para poder castigar a aquellas personas que pudiesen compartir contenido íntimo, por ejemplo, lo que actualmente conocemos como el sexting o el enviarnos packs o enviarnos ciertas fotografías. El hecho de que tú compartieras sin el consentimiento este tipo de contenido no estaba regulado y si bien pudieses demandarlo en su momento por una vía indemnizatoria, es decir, una indemnización civil, económicamente hablando prácticamente, o tratar de encajarlo en un tipo penal que era complicado, pues una necesidad y una presión social llevó a que se generase un tipo penal específico para poder penar esta actividad. No sé si me explico. Y estamos hablando de un par de años atrás, pero en la actualidad tenemos un fenómeno económico donde las mismas personas lo hacen con el afán de lucrar y de comercializar su propio producto, monetizando la intimidad de las personas. Entonces, cuando estamos hablando que en un lapso menor a 15, 20 años tienes un cambio tan abrupto como de exigir una pena por compartir este tipo de contenido a cambiar a la sociedad para poderlo comercializar y publicitar explícitamente, te estás dando cuenta de que tuvieras un fenómeno similar, ¿cómo es que lo vas a actuar? O sea, ¿cómo lo vas a tratar? Es decir, si yo comercializo mis productos a través de internet y recibo un beneficio, no hay problema. Pero si una persona comparte esta información que yo he generado y he cobrado por la misma, ¿va a generar un delito o va a generar una responsabilidad de propiedad intelectual porque no estás recibiendo regalías por prácticamente compartir un documento el cual vine a comercializar? No sé si me explico. Entonces tenemos que en un periodo muy corto de tiempo hay una evolución del derecho pues que prácticamente desfigura o transforma el derecho, ¿no? Me llama mucho la atención y se me quedó como muy grabado que en realidad el derecho o las leyes escritas simbolizan, o así yo lo entendí, simbolizan lo que más nos importó en el pasado. Es como, si quieres ver una historia de la cultura o una historia de qué es lo que significó importante para las personas en el pasado,
creo que revisar sus leyes te daría una buena idea de eso. Entonces, y me hace mucho sentido en el que siempre dicen que las leyes están desactualizadas, suceden muy tarde. Por ejemplo, en México, pues no tenemos ninguna, o propiamente no que yo lo sepa, tú me podrías decir, no tenemos leyes para regular el AI, cómo funciona, de dónde se puede obtener información, de dónde no, o hasta hace poco no existía ninguna ley específica para todo lo que tuviera que ver con la industria aeroespacial, que sí existía otro tipo de industria como la aeronáutica, pero no la aeroespacial, ¿no? En el derecho existe una palabra que se repite mucho, ¿no? Que justicia, pero en realidad lo que es legal es justo. Ok. Empezando por tu segundo punto de que cómo se determina si es justo y es legal. Para empezar, te puedo decir que no necesariamente van de la mano la justicia con la legalidad o con lo normado. ¿Por qué? El derecho se fundamenta en un conjunto de preceptos filosóficos que pretenden darnos igualdad de condiciones, que pretenden armonizar los intereses de la ciudadanía o del mundo en general y salvaguardar ciertos intereses fundamentales, que es en los que se fundamentan los derechos humanos. ¿Qué intereses estamos hablando? La vida, la propiedad, la privacidad, la posibilidad de desarrollarte intelectual y económicamente como individuo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos principios básicos que son inmutables en el mundo del derecho, podemos entender que tanto en el antiguo derecho romano como en las antiguas legislaciones en reinos más dictatoriales de la antigüedad, se preservaban estos valores principales. De hecho, tan es así que lo podemos encontrar desde en las antiguas escrituras cuando hablamos de los mandamientos, como en esa cosmovisión judeocristiana se hablaban de ciertas cuestiones como no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, cosas por el estilo, ¿no? Que se desarrollan con el mínimo necesario para desarrollarte, vaya, ¿no? Entonces, dentro de este contexto filosófico podríamos entender a la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde y salvaguardar estos intereses naturales, por así llamarlos, ¿no? Cuando hablamos de lo que está legalizado, lo que es legal o lo que está normado, pues hablamos de simplemente seguir la norma a rajatabla, la cual puede ser justa o no. Sin embargo, es la ley. No sé si me explico. En un sentido de que pudiese haber una ley leonina que te obliga a pagar el 50 al 60% de tus ingresos al fisco para que el mismo se pueda mantener, tú lo consideras a todas luces injusto, porque prácticamente estamos hablando de un estado que capta los ingresos a una desproporción y que de alguna manera está afectando a la ciudadanía, la cual en teoría debería de servir, y más en un estado democrático. Sin embargo, es la ley. Y si no lo cumples, va a conllevar una consecuencia que puede ser una indemnización pecuniaria o económica o una cuestión punible de forma corporal que pudiese ser años en la cárcel o en épocas determinadas podía conllevarte incluso la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que esté legislado y que esté en una norma no quiere decir que una ley per se vaya a ser justa o que proteja estos intereses iniciales, ¿no? O filosóficos de la ley. Porque, repito, o sea, hablar de justicia per se es hablar de los principios filosóficos o nociones básicas que la doctrina del derecho ha determinado como lo esencial, lo inmutable, lo que independientemente de la época se debe de cuidar. Por antonomasia estamos hablando de la vida. Aplicar justicia es aplicar la norma, o así se entiende cuando los jueces o las autoridades cumplen con sus funciones. Pero aquí un punto muy importante, Juan, que comentas, y que es uno de mis tesis que más defiendo al momento de platicar con otros abogados y más con estudiantes de derecho en mis clases, es que un abogado debe de ser muy sensible al contexto socioeconómico e histórico en el cual refleja o nace una ley. No simplemente es llegar y como periquito repetir las reglas o lo que está escrito, porque eso es aplicar a rajatabla una norma que no necesariamente es justa, no es
no se está aplicando justicia o esos principios. Simplemente es aplicar la ley y punto. Y la misma puede ser injusta y puede ser lesiva para una sociedad. Entonces, cuando tú desarrolles este feeling para entender un contexto, tú podrás entender que no es lo mismo, por ponerte un ejemplo, no es lo mismo hablar en la actualidad de poseer o de tener ciertas posesiones materiales que en la antigüedad pudiese incluir a seres vivos. Y en la actualidad, por ejemplo, encontramos que en torno al derecho hay como una nube que no se alcanza a entender la diferencia, porque cuando hablamos de animales, de un perrito, tengo un pitbull, genera una responsabilidad civil objetiva de que si mi perro, es decir, mi posesión, lastima a un tercero, yo soy responsable de una indemnización porque está asimilando a ese ser vivo como un objeto de mi responsabilidad, ¿sabes? Sin embargo, existen normas de cuidado, de protección ambiental o animal que les empiezan a dar una especie de génesis de derecho para poder conservar su bienestar, sus condiciones mínimas de seguridad y que puede conllevar una multa o incluso una pena corporal, un delito, por este maltrato animal. Y ahora estamos hablando simplemente de un perrito, un gatito, nuestras mascotas, pero no es lo mismo hablar de una cuestión de poseer a otros seres humanos como simples objetos en el cual, si nosotros nos atribuimos o nos vamos hasta la época romana, en la cual la mayoría de las clases sociales pues eran asimilables a objetos, en la cual la mayoría de las personas podían hasta cierta época determinar si esa persona vivía o moría haciendo uso de tu derecho a destruir tus propiedades, ¿sabes? Los podías comercializar, vejar de cualquier tipo y no existía una legislación propia que los protegiese, ¿no? Es decir, no vayámonos hasta el Imperio Romano donde su sistema, aunque muy perfecto escritamente hablando, pues era muy primitivo en cuanto a sus prácticas. Estamos en un contexto de guerras y de dominación cultural que pues es muy diferente a la actualidad. Pero si nosotros nos vamos al siglo XIX con Estados Unidos y la guerra de secesión o previo a eso, uno de los principales motivos de su guerra de secesión iba en torno a la posesión de otros seres humanos como objetos de trabajo, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros entendemos este contexto socioeconómico, toda esa carga filosófica o de creencias, costumbres que una cultura tiene en un determinado momento, nos podremos dar cuenta que si en la actualidad existe un problema muy fuerte en Estados Unidos por la aceptación de ciertas comunidades que fueron marginadas, que fueron clases marginadas durante ciertas épocas, como en el caso de las mujeres, las personas de color o las minorías hispanas o nativoamericanas, pues podremos darnos cuenta que la carga filosófica, la carga cultural, las costumbres que tenía ese gobierno en tato y la sociedad, pues obligaron o sentaron la necesidad de legislar y poner límites a la actividad de los particulares y lo que se espera de las propias autoridades, ¿no? No es el mismo contexto, pero lo que actualmente vivimos es un resultado de lo que pasó atrás. ¿Hay alguna historia específica de los derechos humanos? ¿O por qué existe y por qué todas las leyes se deben de regir con derechos humanos? Creo que se habla mucho de derechos humanos, pero no sé si lo entiendo al 100%. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos como en la actualidad se entienden, pues hablamos de aquello necesario o básico para el desarrollo de cualquier ser humano. Llámese su vida, llámese su propiedad, llámese su capacidad de desarrollarse económicamente y en lo íntimo. Y pues prácticamente el mínimo necesario para poder sustentar un Estado de Derecho. ¿Dónde surgen? Es un momento icónico en la historia porque rompe con el paradigma del absolutismo, porque rompe con las antiguas prácticas religiosas y monárquicas de cómo se dividían a las clases sociales. Y por ejemplo, un siervo, si no era propiamente visto como un objeto, era tratado como parte de, al grado de que pues, ellos prácticamente vivían en una comunidad, en un feudo, y tenían que pagar la renta por vivir en esa tierra, ¿sabes? Renta que era pagada por obtener protección de un grupo que imperaba en el poder y que determinaba sus leyes a como ellos quisieran, vaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, los mismos surgen a partir de la Revolución Francesa,
que nosotros hablamos de cómo el derecho administrativo, de cómo los estados democráticos actuales, las repúblicas, las democracias en Occidente surgen a partir de este renacer filosófico de lo que es la democracia y el gobierno del pueblo para el pueblo. Entonces, la primera generación de derechos humanos giran en torno a la vida, a los derechos civiles y a los derechos para poder generar un patrimonio. Si nosotros hablamos de la Revolución Francesa, estamos hablando de una revolución burguesa, es decir, de la clase económica dominante, de los incipientes empresarios, de los incipientes capitales que otrora prestaban dinero a los reyes para sus guerras, pero que en esa época determinada adquirieron tal poder que querían dejar de ser un cero a la izquierda para tomar la dirección propia de los gobiernos y de los estados. Entonces, es entendible pues que una revolución burguesa, como lo es la Revolución Francesa, lo que pretende instaurar como una necesidad esencial es proteger el patrimonio, la vida y las libertades o los derechos de la ciudadanía. A partir de ese momento se han desarrollado posteriores oleadas en cuanto a lo que se considera esencial para constituir parte de un derecho humano. En la actualidad nosotros hablamos de los DESCA. Cuando hablamos de DESCA es el acrónimo para desarrollar los derechos económicos, sociales, culturales y actualmente medioambientales, que son parte esencial de lo mínimo que necesitamos. Entonces, si tú analizas cronológicamente estos DESCA o este acrónimo, te vas a dar cuenta cómo se han ido adhiriendo ciertos derechos que se consideran fundamentales para un contexto socioeconómico. El que más me brinca al ojo son las cuestiones medioambientales y las cuestiones que pudiesen también aparejarse con la protección de la flora y la fauna. Por ejemplo, nuestras pequeñas mascotas, ¿no? En tal sentido de que si nosotros vivimos un contexto convulso en el cual hay una afectación medioambiental que nos está generando un daño, que nos está generando una pérdida de biodiversidad, que está agravando y yendo a pique nuestra calidad de vida, pues tú te darás cuenta que el contexto demanda la atención a una cuestión medioambiental, cosa que no sucedía durante la primera revolución industrial, ¿no? Donde el foco estaba puesto en desarrollar una economía más sólida, en posicionar al Estado tecnológicamente hablando para poderse posicionar sobre otros gobiernos, ¿no? Es decir, la explotación del hombre por el hombre, la depredación del medio ambiente, que con el paso del tiempo, pues estamos hablando de un pique, de irnos a pique medioambientalmente hablando, para poderlo elevar a la calidad de derechos humanos, ¿no? Entonces, en la filosofía actual, cuando hablamos de derechos humanos, es cuando llegan a tal grado de importancia para elevarlos como un pilar fundamental o filosófico de cómo se va a normar o cómo se va a regir el derecho. ¿Y quién decide qué se agrega o qué no se agrega en los derechos humanos? Porque creo que hablar de derechos humanos, o así lo entiendo yo, es todos los países, o al menos muchos de los países que existen, toman en cuenta a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿quién los dictó? ¿Se llega a un acuerdo? ¿Fue la ONU? ¿Por qué tienen esta...? Porque sé que no solamente es un concepto, sino es algo que hace que se permea en todos los países. Me gustaría decir que son las autoridades o las instituciones las que regulan y dan forma a estos derechos humanos, pero en la praxis te das cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque las autoridades, como habíamos platicado, cumplen una principal función de mantener un orden, un estado de gobernabilidad, agarrar todas esas costumbres o esa inercia social para regular lo que ya existe y darle forma y nombre y hacerlo visible al mundo del derecho. Pero también existen políticas para limitar y que no afectes al status quo o a las instituciones que gobiernan, y también objetivos que tienden como a normar o a dar a inhibir o a fomentar que se tomen ciertas actitudes, ¿no? Pero no. Te podría decir, sin temor a equivocarme, que lo que realmente sustenta y le da nacimiento a estos derechos humanos son las revoluciones, y no me refiero a una revolución armada propiamente hablando, sino es el cambio de ideología, son los momentos convulsos en la propia historia de la humanidad
que te hacen atender socialmente problemas que antes no tenían importancia. Y te voy a poner ejemplos. México, principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana. Vivías en una sociedad que estaba desarrollando su mayor desarrollo económico en prácticamente décadas de inestabilidad política, pero a costa de la satisfacción o de la mínima estabilidad de una clase trabajadora, de una clase obrera, donde se estaba perdiendo poder sobre el campo mexicano por los grandes latifundios o las grandes acumulaciones de poder y de tierras. Entonces estamos hablando de un momento en que México estaba desarrollándose de una forma sin precedentes, a costa de muchas personas socialmente hablando. Entonces, estas condiciones de inequidad, de injusticia propiamente hablando, lo que generaron fue una revolución social que obligó a que se tendiera un problema que no se quería ver, ¿sabes? Entonces, en la actualidad, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de que somos conscientes del impacto medioambiental que se está haciendo y de la pérdida y disponibilidad de nuestros recursos que probablemente en este momento el capitalismo, los gobiernos no quieren ver, pero que en nuestras generaciones posteriores puede representar un muy gran problema. Y por ejemplo, cuando hablamos en la actualidad del desarrollo de la IA, la inteligencia artificial, la automatización y cómo se prevé un golpe similar a la primera revolución industrial, en la cual, si bien en un principio en la revolución industrial muchas personas se dedicaban al campo o se necesitaban muchas personas para comercializar ciertos productos o hacer ciertas cadenas de suministro o de generación de productos, con la revolución industrial se disparó de tal forma que se desprendió o se hizo innecesario tener trabajando a tantas personas. Hubo un desplazamiento económico muy fuerte que generó huelgas, que generó tumultos o ciertos movimientos sociales que obligaron a que se regulase. Entonces, en la actualidad, cuando hablamos de privacidad, cuando hablamos de generación de contenido, de obras artísticas generadas por la computadora, ¿a quién se le atribuye propiamente hablando ese derecho? ¿A la persona que le dio la indicación a la máquina o a la máquina propiamente hablando? ¿Cómo se vulnera tu privacidad? ¿Cómo se espera que haya un desplazamiento masivo de ciertas actividades laborales que van a dejar a muchas personas sin trabajo? Entonces, hasta que no se hace patente un problema social que genere que se alce la voz entre las comunidades, no se va a materializar esta evolución. Porque, repito, el Estado propiamente lo que hace es mantener estructuralmente hablando lo que hasta ese momento se ha construido. Entonces, ya vimos de dónde nace el derecho, estas diferencias entre lo justo, lo legal, que cómo el derecho también plasma la historia de la cultura, los valores, etc. Ahora vamos a ver el futuro del derecho. ¿Qué tan preparada está la humanidad para delegar decisiones legales a una inteligencia artificial? Raúl, ¿estamos listos para que la justicia se dicte por alguien no humano? Es un tema que creo que puede generar mucho debate, o sea, mucho debate de si es necesario o no y hasta qué punto puedes confiar en esto. Porque la realidad es que mientras más impliquemos a la tecnología en nuestras actividades diarias, va a haber una afectación social, va a generar ciertas reacciones que van a revolucionar la forma en que vivimos, vaya. En el ámbito del derecho te puedo decir que cuando la ley es justa, o sea, cuando se sustenta en estos principios básicos, en estos derechos humanos, en estos principios filosóficos, lo más correcto es aplicar a rajatabla esa misma norma y no estar sujeto a sesgos o a ciertas percepciones de si una persona le inhibes una responsabilidad o la acrecenta simplemente porque te cayó mal o por ciertas condiciones raciales o por cierta circunstancia que te hace impactar de forma negativa o positiva en una sentencia o en aplicar esa justicia. Creo que uno de los problemas básicos en la impartición de la justicia es el factor de la humanidad, en el cual los juzgadores son hombres, mujeres, que de alguna manera
son susceptibles a tener ciertos sesgos y no aplicar a la justicia de una forma pura. Si nosotros hablamos de si la justicia puede ser más imparcial si la aplica una máquina, puedo decirte, creo que sí, porque no va a atender matices, va a aplicar lo que está estrictamente regulado y normado, pero aquí viene el siguiente problema y una realidad que considero que no va a pasar en mediano plazo. ¿Quién crea esas leyes? ¿La propia IA o la humanidad? ¿Y por qué creo que no va a pasar en el mediano plazo? Porque creo imposible que, por ejemplo, si bien la IA viene impulsada por factores económicos de la anglósfera o de ciertos países que tienen anglósfera, o en este caso con China, que son potencias económicas y políticas, si bien viene impulsado por las mismas, viene a ser difícil que los gobiernos locales, por ejemplo, de México, vayan a renunciar expresamente a esas atribuciones o a esas funciones de gobernabilidad, de generar nuevas leyes, de aplicarlas, para cederlas a un instrumento generado por el extranjero. Es decir, dudo que el día de mañana los legisladores, por mucho dinero que vayan a recibir, vayan a decir voy a dejar mis funciones y se la voy a delegar a una máquina porque me lo está solicitando mi jefe en el extranjero. La verdad es que es complicado que eso vaya a pasar, pero en tanto las leyes sean creadas por el propio hombre, son susceptibles de contar con sesgos que aunque los aplicase la ley, que aunque los aplicase la IA, pueden tener ahí ciertos problemas de si es justo o no. No sé si me explico. Sí. ¿Qué crees que depare el futuro del derecho? No me quise meter en si al diputado le siguen pagando lo mismo. Bueno, le siguen pagando lo mismo y pues entra en una cancha de pádel, ¿no? A sus juntas. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Qué sigue para el futuro del derecho? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Vale la pena estudiar derecho? ¿Vale más la pena estudiar alguna otra cosa? Dinos. Verás, lo veo con emoción, el arribo de las tecnologías en el ámbito del derecho, lo veo con emoción porque creo que nos puede potenciar para atender problemas reales, para tener las herramientas a la mano, para poder tener verdaderas opiniones y verdaderos argumentos conforme a la norma. Y te lo platico por lo siguiente. El uso de herramientas de la IA puede ser un muy buen estímulo o una muy buena herramienta como para poder tener un atisbo general de cuáles son las normas que aplican a un caso determinado, de poder tener los precedentes o jurisprudencias, es decir, las sentencias que previamente ha emitido una autoridad en torno a un caso similar al tuyo, y prácticamente ponerte sobre la mesa un bagaje muy sólido de normas en las cuales tú puedes fundamentar lo que vas a pedir, vaya, te hace más ágil como abogado. Contrario, en la antigüedad o hace algunos años, todavía se tenía la falsa creencia de que, bueno, tengo que memorizar las leyes, tengo que ser un devorador de libros para poder tener un contexto y repetirlas como un lorito, ¿sabes? Entonces, en la actualidad creo que nos puede potenciar para poder obtener unos mejores resultados. Sin embargo, como te digo, creo difícil que en el mediano plazo las autoridades vayan a renunciar tan fácilmente a sus atribuciones para delegárselas a un ente externo, sea máquina, y más cuando la misma es controlada por una potencia o por intereses muy ajenos a nuestra realidad como nación, ¿no? Creo que es muy importante, digo, la verdad es que siempre he sido un amante de mi carrera, de mi materia, y he estado muy peleado con muchas prácticas de la misma porque creo que está infravalorada, que entran muchas personas que no entienden que no solamente se trata de repetir, que no solamente se trata de obtener contactos y de resolverlo todo con billetazos, sino que se trata de entender contexto. Como abogado y buen abogado tienes que ser historiador, tienes que ser sociólogo, tienes que entender de economía, tienes que entender de la psicología de las personas para poder actuar y poder
inhibir o darle una mayor o una menor responsabilidad a sus actos. O sea, es decir, tienes que conocer de una gran gama de ciencias para poder entender el contexto social en el cual te estás desarrollando. Entonces, creo que hoy más que nunca es necesario que se desarrolle este ámbito, porque la tecnología va a venir a transformar, como lo fue una revolución mexicana, como lo fue una revolución industrial o una revolución francesa, y va a trastocar la forma en que vivimos. Entonces, si no desarrollamos toda esa filosofía, todo ese feeling de lo que es justo y no, para aterrizarlo a un cuadro normativo que permita operar a nuestras instituciones sin ceder el control a terceros y que la ley siga siendo justa, va a generar un problema social muy grande. Y no quisiera que se repitieran problemas como la pérdida masiva de empleos, como que las personas sean despersonificadas y sabes que no tienes empleo, no hay una pensión universal única y pues cómo sobrevivas es tu problema, porque así funciona la economía y porque tu gobierno así lo decidió, cediendo el control a un capitalismo voraz que lo que pretende es tener un servilismo que no va a generar huelgas y no va a exigir derechos laborales, vaya. ¿Y tú que tienes esta experiencia con las personas, los adolescentes, los jóvenes que se están preparando para ser abogados? eh, ¿Ha habido un cambio en... Supongo que ha habido un cambio, pero ¿cuál crees que ha sido el cambio como más importante que has visto de tu generación cuando estabas en la universidad y lo que ahora ves con estas nuevas generaciones? Me parece complicado, tengo mis opiniones ahí encontradas sobre las nuevas generaciones, sobre todo por el contexto tan convulso que tenemos socialmente hablando como México. Me refiero, por ejemplo, a todos los problemas de inseguridad, de crimen organizado, de captación de las instituciones públicas, de cómo se ha generado ante ciertos segmentos socioeconómicos la falsa idea de que el derecho no existe y sirve a unos pocos y se puede arreglar a fajos de billetazos, con extorsión o con ciertos problemas que, vaya, yo lo llamaría como no conoces realmente el trasfondo de la responsabilidad de lo que es el derecho, no tienes una buena directriz o un buen tutor en cuanto a tus profesores para ahondar más allá y cuestionarte las cosas, y estás sumergido en un ambiente donde todos los días te bombardean ciertos problemas sociales que forjan tu forma de pensar. Vaya. Entonces, creo que es un área de oportunidad desarrollar para poder dignificar la profesión de la abogacía, para de alguna manera generar mejores perfiles que atiendan su verdadera labor social, que cuál es desarrollar leyes justas, transparentar en las normas problemas sociales que se están dando y entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por ejemplo, te puedo platicar que me ha tocado trabajar con otros perfiles profesionales, administración de empresas, negocios internacionales, algunas áreas de las ciencias sociales, en las cuales considero que esa multidisciplinariedad, por ejemplo, que un abogado entienda de temas de psicología, que en temas de mercado y de cómo funciona, pudiese ayudarles a ser un poquito más sensibles para resolver problemas sociales. Te pongo un ejemplo, Juan Martín, y me encanta porque abre una gran oportunidad y un campo de trabajo para las personas de tu gremio, de tu segmento, como la psicología. Se tiene muy en el entendido de que una persona que se desarrolla en el ámbito psicológico tiende a desarrollar esa sensibilidad o esa capacidad de conectar con la otra persona y entender lo que está pasando y vaya, ser un poco más empático, cosa que no sucede con los abogados, porque suelen ser un poquito más cuadrados, a rajatabla, aplican y te dicen las cosas de forma cruda, vaya, ¿no? Y por ejemplo, un fenómeno actual, la justicia alternativa, en el cual es una figura heredada prácticamente del common law o del derecho germánico en Estados Unidos, en el sentido de que todo se puede siempre y cuando no atente contra los intereses primigenios como la vida y cosas por el estilo, todo se puede transaccionar.
o de alguna manera comercializar. Entonces, si existe algún fallo o algún agravio patrimonial, por ejemplo, en lugar de judicializarlo y entrar en una vorágine burocrática de problemas que va a generar un desgaste a las partes, puedes acudir ante el juez o un juez privado, que no necesariamente tiene que ser un abogado, y puede cumplir muy bien una función, por ejemplo, un psicólogo que tenga estas certificaciones para poder llevar una audiencia de justicia alternativa, donde esta persona los va a invitar, los va a escuchar, puede simplemente fungir como un intermediario para que ellos se pongan de acuerdo, puede sugerir ciertas opciones para dirimir este conflicto o incluso puede llevar un arbitraje per se que vendría siendo juzgar de forma privada para poder cuidar los intereses económicos, la presteza, la rapidez y la aplicación de la justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos una institución y figura como esta, pues abre un gran abanico de posibilidades para realmente alcanzar los principios de la justicia, de que sea pronta y expedita y que no genere un daño económico a las partes. Entonces, a mí lo que me parece interesante es cómo los abogados no están aprovechando realmente todo ese contexto para desarrollarse y adaptarse a una realidad socioeconómica que es muy diferente a la que sus maestros los están adaptando. Pero existe una área de oportunidad o una ventana de oportunidad para que otros segmentos vengan y retroalimenten el marco de derecho para hacernos más sensibles a lo que está pasando y cómo resolver estos problemas. Muchas gracias por esa recomendación. Entonces se abren más panoramas de trabajo para mí y, por supuesto, para quien nos escuche. Iván, estoy muy contento de que hayas aceptado y la verdad me dejas pensando en muchas cosas sobre el derecho que antes no veía de la misma forma. Para mí el derecho era algo aburrido, era solo leyes, aprender sobre ciertas normas, leer libros aburridos, pero creo que va más allá. Desde el cómo se hace la ley, para quién, cómo se aplica, las consecuencias que suceden después. Antes de cerrar esta conversación, siempre le hacemos una pregunta a todos nuestros invitados y es: ¿cuál ha sido tu mejor consejo y peor consejo que has recibido en tu vida profesional? Vaya, es una pregunta complicada porque no me la había cuestionado con anterioridad, pero una de las que recuerdo que me ha sido como muy clave, estuve trabajando con un despacho que tenían prácticas un poco cuestionables moralmente, incluso legalmente hablando. Por eso mismo no duré mucho con ellos. Sin embargo, recuerdo que esta persona me dio un gran ejemplo que no lo he olvidado, en el cual me hizo mención que el conocimiento era como la piedra filosofal, en el sentido de que lo que tú conozcas y poseas, puedes transformarlo y lo puedes materializar en riqueza. Haciendo alusión, eso no me lo dijo él, yo con el tiempo lo entendí y le di forma. Eso fue de tu propia cosecha. Es correcto, de que el conocer es poder siempre y cuando sepas cómo y dónde aplicarlo. De tal forma que el seguir aprendiendo, el seguir compartiendo, retroalimentándose con otras materias o en otras ciencias, pues te abre puertas para ver áreas de oportunidad que si vives sesgado jamás lo vas a lograr. Todo depende de ti, hasta dónde lo quieres explotar y cómo pones ese conocimiento al servicio de otras personas, que para mí es un principal motor, ¿no? En cuanto a uno de los peores consejos que he recibido, que vaya que lo reciben mucho en mi carrera, es que las relaciones y los billetes lo resuelven todo. Y te lo digo por lo siguiente. Tiene cierta relevancia el poderte conectar con otros profesionistas. Por ejemplo, yo soy un neófito y amante de ciencias económicos administrativas, de psicología, tú lo sabes, de otras materias. Pero, por ejemplo, en administración se habla de generar esa sinergia o esa red de contactos para poder potenciar y servir y generar valor a otras personas. Entonces yo entendería el tener contactos como llegar a personas que ofrezcan valor a tu persona y viceversa. Es decir, conectar para generar valor. Pero en el gremio en el que yo me encuentro, ese conéctate significa prácticamente apadrínate por el juez para que puedas heredar una posición en la cual eres incompetente,
pero que te va a asegurar una posición a futuro contrario a otras personas que no tienen ese contexto o que no se prestan a ese nepotismo, por ejemplo. Y el tema de los billetazos me parece degradante porque si a todo se tratase de eso, pues simplemente me dedicaría a estudiar negociación y cómo darle a cada persona lo que quiere para simplemente transaccionar la justicia. ¿Sabes qué? Tu juez quieres tanto, este juicio cuesta tanto, te doy el dinero y se acabó el problema, ¿sabes? O sea, pero la realidad es que la justicia tiene que ir en torno a entender lo que está pasando, poder salvaguardar el interés de la sociedad, el interés de tus clientes, el interés de la persona que tú estás juzgando y poder aplicar la norma. O sea, no todo se resuelve con billetazos, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes un contexto convulso como el que está sucediendo en nuestro país, con el tema de la corrupción y la inseguridad y la violencia, pues tú te das cuenta que estás en un círculo vicioso donde un pensamiento tan simplista como arréglalo todo con relaciones y billetazos no está abonando un abogado o un gremio a realmente robustecer un Estado de Derecho y a normar para el equilibrio y la satisfacción de la sociedad propiamente hablando, ¿no? Antes de terminar, ¿algo más que te gustaría agregar el día de hoy? Pues solamente invitarlos a que cambiemos ese chip de que el derecho es inflexible, de que es injusto propiamente hablando, porque les repito, considero que el problema de la justicia recae propiamente en la existencia del hombre que la predica, ¿sabes? O el hombre o la mujer que imparten la misma. Entonces, por ejemplo, ustedes que son de otro segmento, los invito a que conozcan, a que se cuestionen, a que aprendan de historia, a que aprendan de sociología, de economía y que empiecen a desarrollar ese feeling o esa naturaleza para entender cómo va a evolucionar la sociedad. Vaya. Y si de pura casualidad nos llega a escuchar alguien de mi gremio en este podcast, que lo veo difícil porque son muy cerrados. Ojalá que sí, igual más audiencia no nos cae mal, no nos cae mal. Exactamente, o sea, creo que aquí lo que invitaría es que aprendamos a cuestionarnos, a alimentar nuestro perfil con esa multidisciplinariedad, porque si un gremio no está cumpliendo su función, creo que es responsabilidad de toda la sociedad y otros segmentos que sí tienen la capacidad de cuestionarse las cosas, de involucrarse para poder reestructurar lo que no está funcionando. Porque hablar del Estado del Derecho, de hablar de gobernabilidad y hablar de leyes y de derechos humanos, pues es responsabilidad de todos, no solamente de abogados, gobernantes y jueces. Raúl Mendoza. Raúl, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. La verdad es que lo disfruté mucho, aprendí mucho. Te esperamos por aquí. Tienes la puerta abierta. No, muchísimas gracias a ti, Juan. Espero que sea del agrado de ti y de tu audiencia y que realmente les pueda servir de algo, que haya abonado algo a ustedes. Y pues un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima.